Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer el honor que me han dado de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, SUNUT, por invitarme al invitarme a participar de este primer Congreso Internacional Virtual de SUNUT. Agradezco a su presidente, el doctor Marcelo Jaffe, a todos los miembros del directorio de SUNUT por el honor que con el cual me han distinguido. Muchas gracias. Yo me tengo que referir a edulcorantes no calóricos en el control del peso y la diabetes tipo 2. No tengo conflictos de intereses ni reales o percibidos, ni directos ni indirectos en relación a esta presentación. Estos son los ejes temáticos de mi charla. En primer lugar, me voy a referir a conceptos básicos sobre edulcorantes y sobre prevalencia de diabetes y obesidad. En segundo lugar, voy a citar algunas controversias que se están presentando en cuanto al uso de los edulcorantes no calóricos en el control del peso y la diabetes tipo 2. Después ya vamos a referirnos a las investigaciones y metaanálisis que hay en el control del peso por parte de los edulcorantes, en el control de la diabetes mellitus tipo 2 y finalmente las conclusiones. Conceptos básicos. En esta publicación de Malik del 2020 podemos observar las diferencias que hay en la prevalencia de obesidad en prácticamente 35 años. Entre 1980, 2008 y 2016. Fíjense ustedes, hay 36 años. En estos 36 años, en varones, la prevalencia en el año 80 era muy baja, igual que en mujeres. Como la prevalencia ya sube en el 2008 y en hombres y en mujeres, y en el 2016 está en su cifra más alta. Y eso ocurre en la mayoría de las zonas del mundo, incluyendo, si lo medimos a nivel mundial, que está acá en este extremo, fíjense ustedes que la diferencia es prácticamente 3 veces más en 36 años. En 36 años. O sea, la obesidad está incrementándose. Fíjense ustedes, estos son datos del segundo Consenso Latinoamericano de Obesidad, publicado en el 2017 por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, en donde están acá los países latinoamericanos, y en todos ellos las cifras son cercanas al 20% o entre el 20 y el 30%, habiendo países como por ejemplo México con un 32%, y hay otros como acá Nicaragua 28%, cifras muy altas. Paraguay, nosotros tenemos una prevalencia del 22.7%, esto es ya en un estudio que tiene prácticamente 10 años. Las prevalencias de diabetes también se han incrementado, probablemente relacionado con el incremento en la obesidad, en la prevalencia de obesidad. Fíjense ustedes que en los años 80, nuevamente partimos de referencia de los 80, las cifras estaban cercanas al 5, y en el 2014 las cifras están cercanas al 8, inclusive un poco más. Acá hay una de 13.7%, en Latinoamérica es 8.3%, pero en Paraguay nosotros tenemos ya una cifra cercana al 10%, 9.7%. De manera que se ha incrementado también la prevalencia de diabetes. Pasando ya a edulcorantes, esto según este estudio de Ingrid Touw, que lo vamos a citar más adelante, que lo vamos a presentar más adelante, estos son los edulcorantes no calóricos o de muy bajas calorías que están aprobados. Fíjense que hay 3 agencias o instituciones que aprueban: JEDFA, la agencia europea y obviamente la FDA americana, la agencia americana. Hay algunos que no están todavía aprobados, hay otros que tienen una aprobación parcial, pero hace su PAME-K, que está aprobado en todos los casos,
aspartame aprobado en todos los casos, ciclamato está aprobado por GELFA y por la europea, pero no por Estados Unidos. Sacarina está aprobado en todos los casos, sucralosa en todos los casos y el esteriol en todos los casos, en todas las agencias. Por lo tanto, vamos a referirnos específicamente a esos edulcorantes. La reducción del consumo de azúcar es una de las estrategias más utilizadas para reducir el consumo de calorías, ya que vimos que hay una alta prevalencia de obesidad y de diabetes tipo 2. Entonces, la reducción del consumo de azúcar es una de las estrategias más utilizadas. Sin embargo, esto se contrapone a una innata preferencia en el sabor dulce que ya se ve en los lactantes, en los recién nacidos. Innata preferencia al sabor dulce. ¿Cuáles son las controversias? Fíjense ustedes en esta publicación del 2018, fíjense ustedes todos los expertos latinoamericanos que han participado, en realidad es iberoamericano porque el autor principal, Luis Ramagel, es español y Javier Aranceta también. Fíjense ustedes esta publicación, un montón de profesionales, y ellos sacan como conclusión: los edulcorantes con bajas o sin calorías han sido promocionados como posible herramienta para ayudar a reducir la ingesta de azúcar y por lo tanto de calorías, aún proporcionando el sabor dulce que tanto desea el ser humano. Sin embargo, ellos mismos concluyen en esto: el debate persiste sobre los beneficios reales del uso de los edulcorantes no calóricos para este propósito. En esta publicación de Brian Cabañari, un investigador argentino, 2019, esta publicación, fíjense ustedes que él expone que la compensación de calorías es el gran problema del consumo de los edulcorantes no calóricos. Se entiende por compensación de calorías a una reacción del organismo a la reducción de la ingesta de calorías debido al reemplazo de los azúcares por edulcorantes no calóricos. Primero hay una reducción de la ingesta de calorías y luego se produce un incremento del consumo calórico, que es la compensación. Los mecanismos son fisiológicos y son psicológicos. Especialmente los psicológicos son muy importantes porque uno piensa, bueno, si estoy consumiendo un alimento dietético, puedo consumir más. Es un mecanismo de compensación. Sin embargo, Roger, un gran investigador sobre estos edulcorantes, en una conferencia presenta en el año 2017 los diferentes mecanismos. Ahí arriba están, en el título ustedes pueden ver, hipótesis sobre los efectos potenciales de los edulcorantes no calóricos o de bajas calorías en el peso corporal. En primer lugar, se interrumpe un control aprendido. Nosotros consideramos que al ingerir ciertos alimentos vamos a estar ingiriendo una buena cantidad de energía y sin embargo no ocurre así porque están los edulcorantes no calóricos. Entonces interrumpen un control aprendido. Mecanismo un poco difícil de entenderlo. Esto es más fácil. Incrementa obviamente el deseo por el sabor dulce porque al no estar ya no están ya eliminados, podemos consumirlo. Y en tercer lugar, que es lo que decía Brian Cabañari, existe lo que se llama la compensación, que puede ser fisiológica o que puede ser también psicológica. Sin embargo, Roger dice en el 2017, ninguna de estas hipótesis resiste un examen detallado. Y acá viene un punto muy importante. El efecto de la dilución, dice él, así está la traducción, pero yo puedo ponerlo, el efecto de la disminución del consumo de energía supera grandemente cualquier tendencia que los edulcorantes tengan en el efecto compensación. O sea, cuando estamos consumiendo edulcorantes, el efecto de la disminución de la ingesta calórica supera grandemente todo lo que nosotros podemos considerar como compensación. No es el tema de la presentación, pero hay ya diferentes estudios que demuestran que esa compensación no pasa del 50-60% de las calorías que se dejó de consumir
al ingerir edulcorantes no calóricos. También están aquellos investigadores que hablan sobre cambios en la microbiota intestinal por el consumo de estos edulcorantes no calóricos. El equipo de Uncle King, como ustedes pueden ver, un gran investigador sobre edulcorantes, ha realizado una revisión de trabajos y lo que ellos encuentran que solo la sacarina, la sucralosa y la stevia cambian la microbiota, los demás no. Sin embargo, se requieren más estudios experimentales porque evidentemente los estudios que hay no alcanzan para decir si ese cambio en la microbiota realmente induce cambios que todos conocemos inclusive en el apetito. Ejes temáticos. Ahora pasamos ya a presentar diferentes trabajos, edulcorantes en el control del peso corporal. En un webinar del 2019, organizado por la Fundación Iberoamericana de Nutrición, justamente presidida por el doctor Ángel Gil de la Universidad de Granada, en España, uno de los expositores decía en su presentación: los edulcorantes no calóricos no son fármacos para el tratamiento de la obesidad o la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, no sería lógico que nosotros le pidiéramos un efecto para lo cual no han sido creados. Los edulcorantes no calóricos han sido creados para mantener el sabor dulce y no aportar calorías en reemplazo de los azúcares, y no para hacer bajar de peso o para compensar la diabetes mellitus. Eso es muy importante recordarnos. Sin embargo, empezamos a ver algunos estudios. Este es uno de los primeros en ese sentido. Fíjense ustedes la cantidad de sujetos del estudio. En el grupo de sucrosa, de azúcar, 21 pacientes, en el grupo de edulcorantes no calóricos, 20 pacientes, y acá están los resultados. A 10 semanas, el grupo que consumió los edulcorantes bajó su peso levemente, pero hubo un cambio. En cambio, los que consumieron azúcar subió el peso. Y en cuanto a la a la masa grasa corporal, a las 10 semanas, el grupo que consumió edulcorantes mantuvo y el grupo que consumió azúcar subió su masa grasa. Sin embargo, surge este estudio, el estudio del corazón de San Antonio, un estudio epidemiológico de seguimiento de 7-8 años, donde Fowler en 2008 publica, y ellos estudiaron, acá justamente el título, ustedes lo pueden ver al título, incrementando la epidemia de la obesidad, alimentando la epidemia de la obesidad. Y fíjense cuál era qué conclusiones llegaron ellos. Ellos llegaron a esto: es lo siguiente: es bebidas por semana edulcoradas artificialmente. Bebidas edulcoradas artificialmente, consumo por semana. Los que no consumían mantuvieron el índice de masa corporal. En cambio, los que consumían 3 porciones a la semana tuvieron un leve incremento. Y para hacerlo más corto, los que consumieron 22 porciones o más por semana tuvieron un incremento importante del índice de masa corporal a los 7-8 años. De manera que, teóricamente, los resultados del estudio dicen que el consumir edulcorantes hace ganar peso. Es un estudio epidemiológico, no es un ensayo clínico. Sin embargo, si vemos aquí con ustedes cuáles son los factores, las variables de ajuste, no vamos a encontrar un plan de alimentación estructurado. No vamos a encontrar un plan de alimentación estructurado. Y es obvio que si no hay un plan de alimentación estructurado, es obvio, está permitido pensar que aquellos que consumieron más cantidad de edulcorantes son también los que hicieron la mayor cantidad de ingesta calórica. Es un estudio controversial.
A partir de ahí vinieron una serie de estudios de revisión sistemática y de metaanálisis que trataron de encontrar la respuesta a esto. Fíjense en este estudio que incluye, esto es animales y incluye también en sujetos, acá está en sujetos humanos y en animales. Yo voy a referirme exclusivamente a los resultados en humanos y en adultos y en niños. Fíjense que en ambos es a favor del control de los edulcorantes y hay un descenso, como ustedes podrán ver, en total en adultos y en niños. Siempre en adultos el efecto es más fuerte, no tanto en niños. Y hay unas 94 calorías menos en el estudio. Aquí está, es un estudio que dura más de 4 semanas y fíjense ustedes la diferencia en todos los casos adultos. Siempre es edulcorantes no calóricos versus azúcar. En los adultos 1,41 kg menos, prácticamente 1,5 kg menos. En los niños, siempre contra azúcar es 1 kg menos. Y fíjense ustedes, en edulcorantes versus agua, directamente agua, también se logra en adultos un descenso de un poco más de 1 kg a las 4 semanas. Es un descenso muy modesto, pero como dije, los edulcorantes no están hechos para bajar de peso. Lo importante acá es demostrar de que las personas pueden bajar de peso con los edulcorantes. Conclusiones de este estudio de Roger, que es un investigador muy importante en el tema de edulcorantes. La evidencia de los ensayos controlados aleatorios humanos indica que estos edulcorantes no aumentan la ingesta de energía ni el peso corporal, ya sea en comparación con calorías, o sea, con azúcar, o con alimentos no calóricos, es decir, agua. Y el balance de la evidencia indica que el uso de edulcorantes no calóricos en lugar de azúcar en niños y adultos conduce a una reducción de la ingesta calórica y posiblemente también en comparación con agua. En revisión sistemática y metaanálisis de TOWS, esto ya lo habíamos mostrado cuando hicimos la lista de los edulcorantes del 2019, muy interesante este estudio. El objetivo era evaluar la asociación entre ingesta de edulcorantes no calóricos y resultados de salud en adultos sanos o con sobrepeso. En sanos o con sobrepeso o obesidad, y también en niños. Fíjense, aquí lo pongo, fueron solamente 21 estudios randomizados, o sea, ensayos clínicos, y 35 estudios observacionales. Eso es lo que encontraron ellos. Y como condición pusieron que tenían que tener más de 7 días de exposición al estudio, al consumo de edulcorantes. 7 días, es una cantidad muy pequeña de días, es un tiempo muy pequeño. ¿Qué conclusiones llegaron? Que se observaba en todos los casos a favor del consumo de edulcorantes, un descenso de 1,3 kg prácticamente en todos los estudios. Sin embargo, fíjense ustedes esta diferencia. Si consideramos aquellos que parten de un peso normal, estudios que los sujetos partían de un peso normal, el descenso es prácticamente nulo. En cambio, si consideramos que partían ya de sobrepeso u obesidad, el descenso era de prácticamente 2 kilos. 2 kilos. De manera que acá sacamos una de las primeras conclusiones. Los edulcorantes modifican el peso, pero según este metaanálisis, pero lo modifican en particular en aquellos que ya parten de un sobrepeso u obesidad. Y esto también es otro muy interesante resultado del estudio de TOWS. Fíjense ustedes, estudios que tienen corta duración, que eran de 4 semanas, o estudios de larga duración, de 10 semanas, la diferencia es sustancial. En todos los casos se vio una disminución, esto está en kilojoules, se vio una disminución de 250 calorías. Pero si consideramos los estudios de larga duración, 10 semanas o más, son 620 calorías menos. En cambio, si consideramos los estudios cortos, 4 semanas, entonces el descenso de calorías es menor.
Por lo tanto, la segunda conclusión, aparte de que el descenso de peso puede observarse en general en sujetos que parten de obesidad, la segunda es que la exposición a largo plazo es también un factor que influye para el descenso de peso. En este caso, descenso de la ingesta calórica. En esta revisión sistemática de Hugo Laviada Molina, que es un investigador mexicano, la mayor parte de estos investigadores están en México. En esta revisión sistemática, el objetivo fue evaluar los efectos de los edulcorantes no calóricos sobre el peso corporal mediante una revisión sistemática y un metaanálisis. Fueron 20 ensayos clínicos, en este caso fueron todos ensayos clínicos controlados, 4 semanas o más de consumo, siempre edulcorantes no calóricos, y se llegó prácticamente a una suma cercana a 3.000 sujetos. Fíjense ustedes que el estudio muestra claramente un beneficio a favor del consumo de edulcorantes en el descenso de peso. Acá parece que hay más de 20 estudios, lo que pasa que en algunos estudios se duplican los resultados o se ponen varios resultados debido a que se han comparado con diferentes edulcorantes. Y nuevamente volvemos a comparar la relación que existe entre aquellos que ya parten de obesidad sobrepeso con los que parten del peso normal, y vemos claramente de que hay un mejor beneficio en los que parten del peso ya con sobrepeso u obesidad. En este nuevo metaanálisis. Aquí presentamos los resultados de un estudio de Aswell, donde están involucradas varias universidades, y los resultados son: cuando se sustituye por azúcar para reducir la densidad energética de alimentos y bebidas, los edulcorantes no calóricos reducen la ingesta neta de energía y ayudan al control de peso. Los estudios de intervención han demostrado que las bebidas que contienen edulcorantes tienen al menos un efecto similar sobre el apetito, comparado con agua, por ejemplo. En la diabetes tipo 2, este estudio ya tiene unos años, desde el 2008, pero lo incorporo a la presentación porque es muy interesante para nosotros, porque fue hecho en nuestro hospital por el equipo de endocrinología liderado por el doctor Luis Barrio Canal. Y son pocos los sujetos del estudio. Aquí se intentaba encontrar un efecto farmacológico al esteviol, al esteviócido. Y fíjense ustedes la cantidad de sujetos, pocos, aquellos que recibieron esteviol 15, el grupo control 15 también. Hubo un descenso de la glucosa, fíjense ustedes, al cabo del estudio, al terminar el estudio, 151 a 133, pero también hubo un descenso en el grupo control, 131 a 118. Ellos concluyen de que no hay efectos farmacológicos del esteviol. En esta revisión sistemática de Tucker, si tienen influencia en la homeostasis de los humanos, fíjense ustedes, de la glucosa en los humanos, los edulcorantes desencadenaron respuesta fisiológica, aunque de manera inconsistente. Ninguno logró disminuir significativamente el nivel de glucemia. En esta revisión sistemática de Nichols y metaanálisis también, los edulcorantes no elevan el nivel de glucemia. Esto es al contrario de los dos estudios anteriores que presenté. En este caso lo que se buscaba era ver si elevaban el nivel de glucemia, y evidentemente ellos en las conclusiones dijeron que no. Bueno, ¿qué dice el consenso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes sobre el uso de edulcorantes no calóricos en personas con diabetes? Fíjese, ahí está nuevamente el doctor Hugo Laviada Molina liderando este consenso. Los edulcorantes no son metabólicamente inertes a nivel molecular, pero no se han identificado alteraciones clínicamente significativas en el metabolismo de los hidratos de carbono, porque estaba la controversia de que podían subir la glucemia. Y sin embargo, ayudan a limitar el consumo de hidratos de carbono y de energía, por lo tanto podrían llegar a, por lo tanto ayudan modestamente a controlar la glucosa y el peso.
Pero ahí remarcan algo que yo también lo quise poner porque me parece que es fundamental. En el marco de un plan de alimentación. En el marco de un plan de alimentación. Nuevamente en este estudio de Aswell, los edulcorantes no calóricos no tienen efectos adversos sobre la glucosa y la sangre y la regulación de la insulina. El valor potencial en el manejo dietético de la diabetes deriva de su papel como sustituto del azúcar. Conclusiones. Primero voy a poner unas conclusiones de este estudio porque me parece que es importante, es por el número de investigadores. En programas de reducción de peso con reemplazo de azúcares por edulcorantes no calóricos en el contexto de una dieta estructurada pueden favorecer la reducción del peso sostenible. Ellos vuelven a poner ahí en el contexto de una dieta estructurada. Es fundamental eso. Su uso en programas de manejo de la diabetes puede contribuir a un mejor control glucémico, aunque con los resultados son muy modestos a mi entender. Y los alimentos y las bebidas con edulcorantes no calóricos podrían incluirse en guías alimentarias como opciones alternativas. Esas son conclusiones de este consenso. Conclusiones nuestras: la prevalencia de obesidad y diabetes mellitus es alta. Una de las estrategias es promocionar una alimentación saludable, incluyendo la sustitución del azúcar por edulcorantes no calóricos. Desde las primeras investigaciones se han demostrado beneficios, pero también dudas sobre la utilización de estos edulcorantes no calóricos para el control del peso y la diabetes mellitus. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis demuestran beneficios, pero se requieren ensayos clínicos aleatorizados con mayor número de sujetos, y esto es muy importante, por un mayor tiempo. Los tiempos de exposición en los estudios son muy cortos. Conclusiones. Pongo esto como conclusión que lo tomé de un título del trabajo de Malik. Fíjense ustedes, el peso de la evidencia apunta a beneficios, pero el panorama completo aún tiene que emerger. Es acá el título que está aquí, el subtítulo que está aquí abajo. Bueno, con esto terminamos. Antes de dar las gracias, quiero presentarles el 19º Congreso Latinoamericano de Nutrición, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2021, o sea, exactamente dentro de un año, en Asunción del Paraguay. Este es el Congreso Latinoamericano de Nutrición, y ustedes tienen acá un sitio web de www.elam2021.com, donde pueden tener mayor información sobre este congreso. Ya están los portales para la aplicación de la presentación de comunicaciones libres, de trabajos de investigación o de temas libres al Congreso, y también la posibilidad de que alguna institución, en este caso SUNUT, pueda aplicar algún simposio en el Congreso. Con esto les doy las gracias por la atención.